Esta casa es tu casa, la dejamos sola. Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias y paz, saludos, bendiciones eternas. Mi nombre es Leonardo Ruiz, pastor de la Iglesia Misionera Impacto de Gracia desde Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela, para toda Latinoamérica. Somos internacionales. ¿Cómo están todos ustedes, mis amados? Unos regresan de sus hogares del trabajo y otros van para el trabajo. Y bueno, estamos acá presentes para compartir la palabra del Señor por medio de estos medios que son de bendición. Son para seguir edificando el reino, para seguir edificando a la comunidad cristiana bajo ese amor incomprensible que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y sobre todo para edificar a su reino, para edificar a su comunidad cristiana bajo las enseñanzas bíblicas, y conforme a esas enseñanzas seguimos cada día edificándonos en el nombre del Señor. Hoy continuamos con nuestro devocional día número 11, donde hemos pasado una semana para entender qué es la gracia del Señor, por qué el Señor nos ama, por qué el Señor nos entregó esa bendita gracia para cada uno de nosotros, y sobre todo para seguir creyendo. La semana 2 está enfocada en la identidad en Cristo. ¿Por qué la hemos desglosado de esta manera? Es para ir comprendiendo paso a paso, punto por punto, la vida de un creyente, la vida de un convertido al cristianismo, de una nueva criatura y de un hijo de Dios, heredero de un trono. 2 días atrás estuvimos estudiando la palabra sobre sentados en el trono de la gracia, o santos e irreprensibles. Estuvimos conversando que estamos sentados en el trono de la gracia, y sobre todo entender que no es un término ni una frase de moda, porque muchos toman hoy el cristianismo como una moda emergente, más siempre ha estado presente en nuestras vidas, siempre ha estado allí para que tú siempre le busques a Él, y nunca hemos interactuado para encontrar esa coinonía con nuestro Padre, con esa coinonía para tener una comunión íntima con Él. Solamente nos llevamos por los momentos, por las situaciones, o sobre todo muchos usan esta frase, por la atmósfera que genera un cierto grupo o unas ciertas personas en el momento de que van a predicar un mensaje, llámese como se llame, tiempos de adoración, avivamiento, avivaz, o tantos términos que usan para simple y llanamente para decir que el Señor está en ese momento, y que el Señor se glorifica solamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque así han hecho que las personas siempre crean de esa manera, y es muy triste y lamentable seguir en ese ambiente, en esa forma de creer, porque etiquetamos al Señor en un solo término, y etiquetamos al Señor para solamente estar en un sitio específico, ¿cierto? Acondicionando al Señor a una cierta área, y a un cierto grupo o a una cierta élite, donde va a estar siempre ahí funcionando de una manera
donde el personal o el creyente que está allí, el liderazgo, como dice mucha gente, suelta la palabra, y ahí es donde va a haber una atmósfera, una función poderosa. Pero es entendible cuando nos enseña de esa perspectiva, y las personas simple y llanamente se quedan con ese mensaje y no avanzan y no prosiguen edificándose. Dice en el libro de Hechos, creo que había un pueblo que lo cuestionaba todo, pero no cuestionaban la palabra del Señor, sino lo que predicaba en ese momento. Estamos hablando del pueblo de Berea, y ese pueblo investigaba si lo que el apóstol Pablo o todos los que llegaban a predicar a ese pueblo tenía concordancia bíblica. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si la palabra me dice a mí que una frase específica que muchos usan cuando eres condenado o tienes que hacer tantas cosas para poder alcanzar la gloria del Señor, cuando la palabra te dice que ya tú alcanzaste la gloria por medio de Él, entonces estamos cambiando la esencia del mensaje, porque simple y llanamente queremos introducir nuestra propia perspectiva bíblica de algo que ya está escrito y de algo que ya no sufre alteración ninguna, ni alteración por ningún otro medio. Así que, mis amados, yo les invito a que se centren en la Biblia, que busquen, que indaguen. Y hoy vamos a tocar un tema trascendental en la vida de un cristiano, porque muchos dicen que somos hijos, muchos nos dicen que somos amados, otros nos dicen que tenemos una corona, pero también somos herederos. ¿Pero herederos de qué? Muchos confunden la herencia con algo material, por algo que le va a caer como un costal que tú le lanzas, como decir una ofrenda que va a recibir esa persona, y porque como es hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya, recibió una herencia o recibió una bendición de parte del Señor, y se conforma con esas migajas que el mundo o el sistema está acostumbrado a transmitirle a cada persona y a cada miembro de la comunidad cristiana. Entonces estas personas se quedan con esas migajas y no siguen indagando, no siguen buscando, no siguen entendiendo que el mensaje te dice a ti que tú lo posees todo. Cuando la palabra te dice a ti que tú lo posees todo, es porque es todo, no es un pedacito. No es como cuando tú vas a una fiesta y llega la persona que reparte la torta, y en vez de darte un trozo grande, agarra y te da un filetito. En vez de darte algo abundante, te da un filetito. Entonces tú te conformas con ese filetico y tú vas a decir, oye, la gracia te alcanzó, como muchos afirman. No, mis amados, no se trata de eso, de que si la gracia te alcanzó o que si la gracia no te alcanzó. ¿Por qué? Porque la gracia nos alcanzó a nosotros desde el momento que nosotros decidimos creerle al Señor. Y eso es muy polémico, porque tú puedes estar dentro de las comunidades cristianas, tanto carismáticos como el pentecostalismo o la misma comunidad cristiana que dicen los llamados libros, como muchos nos afirman, nos catalogan o nos etiquetan de esa manera. ¿Y por qué? Porque estudiamos la palabra basado en la gracia del Señor, en ese amor inmerecido. Pero esa misma gracia se convierte en desgracia porque otras personas transversan el mensaje. ¿Para qué? Para justificar ciertas conductas y ciertos comportamientos. Aunque el apóstol Pablo decía que todo me es lícito y nada me conviene, es porque todas las cosas son lícitas, pero tú tienes que ver desde tu perspectiva si te conviene o no, o no te conviene. Y de ahí
tu raciocinio va a hacer que tú te apartes de las cosas ilícitas y siempre seguir las cosas lícitas. Es muy fácil, mis amados, hacer esa acotación. ¿Por qué? Porque te lleva a ti caminar confiadamente en el trono de la gracia y no vas a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque vas a seguir creyéndole al Señor y sigues avanzando y sobre todo sigues instruyéndote en el amor inmerecido. Quiero que busquemos en el libro de Romanos, versículo 8, verso 17. Romanos 8, versículo 17. Y dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Amén a su palabra. La palabra te dice que todos somos herederos de Dios. Herederos de Dios. Y coherederos por medio de Cristo Jesús. O sea, que no es ni un poquito ni mucho, es todo. No es que yo voy a repartir la torta y le voy a dar, tengo 2 hijos y como dice en el mundo civil, que la herencia le corresponde un 25% a un heredero, un 25% a otro y un 75% al cónyuge sobreviviente. Y si este sobreviniese una muerte, le correspondería el 25 de un hijo más el 75 del padre, entonces el hijo siempre le correspondería una migaja. Pero el Señor es tan bondadoso que Él hace una afirmación dentro de la palabra, la cual te dice que eres coheredero, no heredero, nada más, eres coheredero. Y para entender este término, nos vamos a volver a sumergir en la vida de los romanos de aquel momento para entender con exactitud qué es lo que el apóstol Pablo se refería con este término legal. Recordemos que el libro de Romanos a entender para muchos estudiosos es la constitución de la gracia. Anoten eso, constitución de la gracia. Ahí te va a decir que eres heredero, que eres coheredero, que naciste nuevamente, que tienes que hacer esto, que no tienes que hacer aquello. Son puntos específicos que el apóstol Pablo usó, tomando su mentalidad de aquel tiempo que era de Roma, y él hace esa afirmación de una manera muy magistral. Él usa la analogía del testador o del testamento romano o de la ¿cómo se llama? Del código civil romano de aquel momento, y lo lleva a la comunidad cristiana para que este pueblo entendiese esta acción legal que ocurrió en la cruz del Calvario. Porque muchos nos dicen, mis amados, muchos hoy nos afirman, mis amados, creen en la cruz del Calvario. A un nuevo creyente, escuche esto, a un nuevo creyente, cree en la cruz del Calvario, porque Él te hizo esto, te justificó, y las personas se quedan así, wow, el Señor hizo todo eso por mí, pero no le explica punto por punto por qué el Señor justificó a las personas, por qué murió en la cruz del Calvario, por qué lo hizo, por qué aquello, porque lo otro. Entonces solamente se enfoca en ¿cómo es que dice Gloria? En ser espiritualista, y se olvida de la palabra bíblica o de lo que enseña la escritura, porque es un complemento de todo, mi amor. Es un complemento íntegro, es un complemento lineal, donde para comprender el texto bíblico tienes que sumergirte, y lo hemos afirmado todo este tiempo, en los tiempos
y en el contexto histórico de cada libro para poder entender cada concepto que se escribió porque no es los mismos preceptos que escribieron para los libros de los jueces ni de los reyes que el mismo concepto que tiene el apóstol Pablo para este momento, que es aplicativo para hoy nuestras vidas. Mucho de hoy en día, todas las constituciones del mundo está basado en el Código Civil Romano. La jurisprudencia, todo está basado en eso y en ello. Cada punto, cada mensaje que se transmite en la parte legal del mundo actual, el mundo civil, está basado en el Código Civil Romano. ¿Por qué? ¿Porque era perfecto? No, porque llevó a un ordenamiento de muchas cosas. Y así el apóstol Pablo usaba esta analogía para poder explicar una herencia que fue recibido y que nosotros recibimos por gracia. Y vamos a hablar cómo funciona un testamento en el mundo civil y espiritual, para poder entender por qué somos coherederos con Cristo Jesús. Primero, debemos entender que el testador es Jesús. Y para que ese testamento tenga basamento legal y tenga fluidez y tenga activación, tiene que haber una muerte. Y esa muerte correspondió a la muerte que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Si Cristo, cuando muere Cristo, automáticamente el testamento es convalidado. El testamento es activado para ti y para cada una de las personas que deciden creerle. ¿Quién es el difunto? No es Leonardo, no es Gloria, no somos ninguno de nosotros, solamente Jesús fue el testador, que fue a la cruz y murió. Y ahí es donde quedó activado irrevocablemente ese testamento que nadie lo puede cambiar. Muchas veces hoy en día escuchamos a las personas, tienes que hacer aquello. Mira, hace días es impresionante cómo las personas usan la legalidad espiritual para basarse en analogías que no llevan a la persona a entender, no a entender, sino a vivir bajo el descanso y en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque una persona, yo lo escuché, esa persona es un hijo del demonio. Wow, y la persona pasa que es cristiana. Entonces, si esa persona afirma que aquella otra persona es hija del demonio, entonces tú, con tu palabra, con tu afirmación delante de toda la sociedad, estás afirmando y estás condenando a esa persona a que es un hijo del demonio. Y así ocurre con muchas personas hoy en día dentro de la comunidad cristiana. Aunque se consideran hijos, están fuera de ni siquiera de la promesa, porque la promesa es eterna. Están fuera de la legalidad dentro de su casa, solamente por afirmar que aquella persona pertenece o no pertenece, si es de aquí o no es de aquí. Recordemos que el Señor no viene por ninguna denominación. En aquel tiempo existían los fariseos, los saduceos, y tantas denominaciones de aquel momento religiosas y culturales. Unos creían en la resurrección, otros no, otros creían en lo que se hacía legalmente en la ley de Moisés, otros no, otros eran los celotes, eran el grupo más radical. Ellos afirmaban que el Mesías venía con un carrusel de un ejército militar para derrocar al imperio de aquel momento, que era el romano. Y ellos es como los musulmanes hoy en día. Ellos se inmolaban, preferían morir por una verdad que estaba escrita, pero que nunca entendieron. Ya hay muchos cristianos hoy en día que tratan de inmolar lo que hicieron aquellas personas para tratar de convencer que el amor de Dios
es por medio de su sacrificio eterno, la cual no es correcto. Usan todo ese contexto, ¿para qué? Para decir que hicieron cosas tan extraordinarias y alcanzaron el poder y son más merecedores que cualquier otra persona. Cuando la palabra te dice que todos somos herederos y hubo un solo sacrificio que fue Cristo que murió en la cruz de Calvario, ¿para qué? Para la muerte y resurrección de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Tú no hiciste nada, ni yo tampoco, pero recibimos todos por gracia. Ahora, son 3 pasos: el testador, el difunto, y queda ahora el beneficiario, heredero. Eso es correcto. La cual somos todos nosotros. Todos nosotros somos herederos de Dios. Y dice la palabra, y coherederos con Cristo. Y usted dirá, oye, el apóstol Pablo se volvió loco. ¿Cómo va a escribir eso? Como muchos, hoy en día hay una, ¿cómo que se llama? Una división dentro de la misma creencia de las personas. Que el apóstol Pablo era un tronco de loco. Que lo que escribió no tiene nada que ver con lo que enseñaba Cristo. Y que por lo tanto ellos no iban a seguir el canon bíblico, porque lo que está escrito de Hechos para allá abajo no tiene validez escritural para ninguno de ellos, porque ellos solamente siguen lo que escribió Mateo, lo que escribió Lucas, lo que escribió Marcos y lo que escribió Juan. Y del Antiguo Testamento ciertos libros que ellos mismos lo escogen para predicar a su conveniencia. Mis amados, no podemos dividir la Biblia a nuestro antojo ni a nuestra conveniencia. ¿Por qué? Porque es un solo íntegro. La Biblia está hecha en coinonía con todos los textos bíblicos, inspiración de Dios escrito por el hombre, en un solo mensaje, un mensaje cristocéntrico. Si nosotros estudiamos la palabra a la conveniencia de las personas, ocurre lo que estamos viendo hoy en día, un cambio, una distorsión de la palabra de una manera tan extraña para muchos, que ellos los consideran correctos y otras personas los aplauden. Ahora, ahí están incurriendo en herejía, están incurriendo en blasfemia, muchas cosas, y ellos mismos se consideran que no. ¿Por qué? Porque le están enseñando incorrectamente. El apóstol Pablo le decía a Tito, enseñe con gracia y con amor. A Timoteo también se lo decía, y a cada uno de sus discípulos. Enseñe conforme a yo le esté enseñando el mensaje de salvación. Muestre siempre al Cristo. Es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Pero es muy fácil transversar el mensaje a beneficio propio, que dar un mensaje coherente y un mensaje lleno de verdades bíblicas. Como dice nuestro amigo, ya es una verdad verdadera y absoluta. Ahora, vamos a desglosar coherederos con Cristo. Yo creo que dimos un preámbulo de lo que significa. No es 25 ni 75. Es un 100%. Si había 1.000 millones, entonces el Padre va a repartir 1.000 millones para cada uno. Están viendo la naturaleza de nuestro Padre para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo usaba esta analogía para que el pueblo romano entendiese que no estaba recibiendo migajas, no estaba recibiendo 3 cositas, una cosita, estaba recibiendo una herencia entera e íntegra. Ayer decíamos que es una herencia incorruptible e incontaminada. Y si es incorruptible, estamos hablando de algo que te va a llevar
a tener paz, dice al final de ese texto, a tener paz. Y es una herencia que no podemos corromper ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque está hecho en un escrito y sellado con el consumado sellado, es irreversible para cada uno de nosotros. No tiene, ¿cómo que se llama? Tú no tienes ninguna parte para que esa herencia pueda ser cambiada para ti, para que tú recibas un 75 y el otro un 25. No, es un 100% para ambos, es completo. Si la palabra dice que eres heredero de Dios, porque estás recibiendo algo y recibiste una herencia y eres coheredero por Cristo, porque Cristo es su Hijo, entonces estás recibiendo la misma parte de lo que Él recibió. ¿Quién recibió una herencia? Cristo recibió primeramente una herencia y después la recibiste tú. Así que, mis amados, es un 100% para todos. Dice un maestro de México que no es 1.29 y tú vas a colocar el 1%. No es que tú coloques el 1%. Es un 100% de lo que tú estás recibiendo. Y si tú le colocas el 1%, no se trata de gracia, sino se trata de esfuerzo humano. Así sea una migajita. Busquemos el libro de Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y dice de la siguiente manera: además, si perteneces a Cristo, realmente son descendencia de Abraham, herederos respecto a una promesa. Dice que estamos hablando de herederos de Dios y coherederos. El libro de Gálatas afirma en ese texto que muchos son descendientes de Abraham. Y recordemos que cuando dice descendencia es porque Abraham pertenecía a un linaje gentil, ¿cierto? Y somos herederos por medio de una promesa. Es tremendo como cuando tú entiendes el mensaje y te está diciendo que si por medio de una promesa ya eres heredero y Cristo selló esa promesa, créele a lo que está escrito en el libro de Génesis, por allá, bien lejos, y te trae a colación el apóstol Pablo por medio del libro de Gálatas y te está sellando una promesa que fue dada en un tiempo atrás. ¿Para qué? Para que tú tuvieras vida eterna. Apocalipsis 21:7. Dice: cualquiera que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Muchos hablan en este texto de una manera de, oye, que vamos a vencer, vamos a batallar, vamos a guerrear, vamos a hacer esto. No, tú solamente tienes que vencer el pecado, tener convicción de pecado y creerle a Dios y a su Hijo, y te hace a ti automáticamente, te sella con ese pacto y te dice: tú eres mi hijo por adopción. El libro de Lucas 12:32. 12:32. Dice: no temas, rebaños pequeños, porque su padre ha aprobado darles el reino. Estamos hablando de herederos y coherederos. El Señor se place en darnos que entremos al rebaño. Y dice que no temamos nunca. Y cuando te habla de temer, en el mismo libro de Romanos que estamos hoy estudiando, hay algo que mucha gente, yo una vez lo escuché, cuando dice: pero es que ustedes no sufren, porque la palabra en ese texto dice que sufran junto con él, pero no es de la manera como muchos creen.
cuando está hablando el apóstol Pablo de sufrir, es que el pueblo, tú tienes que sufrir persecución, vas a sufrir persecución, vas a sufrir martirio, pero siempre que tienes que mantener la frente en alto y siempre la mirada puesta en Cristo Jesús. Ese es el único requisito que nos está pidiendo en este texto. Pero la gente toma como que un sufrimiento, un martirio, tengo que hacer, muchos usan, pagar el precio. Tienes que pagar precio para que esa herencia pueda ser tuya. Un sacrificio para que esa herencia puedas acceder a esa herencia. Como la palabra te dice que esa herencia es tuya. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 nos dice: al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, y así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hay algo que debemos entender, y eso lo comprendí yo recientemente. En la cruz del Calvario ocurrió un momento, fracciones de minutos, segundos, vamos a decir de esta manera, que el Señor dice: Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí hubo una separación, un lapso, donde el Padre no es que le dio la espalda, sino que ese Padre estaba sufriendo por lo que estaba haciendo, porque estaba padeciendo el Hijo. Pero el cuerpo, dice la palabra, el Verbo se hizo carne y se hizo hombre. Y entonces ese Cristo que estaba recibiendo todas las maldiciones tuyas y mías, que son eternas por la desobediencia de un hombre, ahí es cuando Cristo está venciendo todo lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer. Cuando Él se refiere a que Él venció la muerte y venció el pecado en la cruz del Calvario, es ese momento en la que Él te está hablando en Apocalipsis, que así como Él venció, así tienes que ser tú. Y así tengo que ser este personaje que está acá, mi esposa y todos aquellos que decidimos creer. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a ti a comprender que el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario no lo puede hacer cualquier ser humano de esta tierra. Nadie, por más que sea santo, ya directo para irse con el Señor y vestirse de blanco por allá, nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener convicción de pecado. ¿Para qué? Para que puedas acceder. Cuando estamos hablando de convicción, estamos hablando de apartarte, dejar de hacer las cosas, creer lo que dice la cruz del Calvario, creerle el sacrificio, creer en Cristo y creer en esa nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que seas lleno y pleno y santificado, justificado por la sangre del Cordero por medio de Cristo Jesús. De ahí no hay ningún otro camino. Por eso es que dice: yo soy la verdad y el camino, ¿no? Y el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y esa es la verdad verdadera que debemos de creerle. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que cada uno de nosotros somos un heredero universal. Somos ese heredero universal que habla el Código Civil y que habla también en el derecho espiritual que cada uno de nosotros adquirimos desde el momento que decidimos creerle al Señor. Así que, mis amados, cuando venga cualquiera palabra de condenación a tu vida, hay un versículo en Filipenses 1:29. Y dice: porque a ustedes se dio el privilegio en favor de Cristo, no solo de poner su fe en Él, sino también de sufrir a favor de Él, porque tiene la misma lucha que vieron en mi caso y no que ahora oyen en mi caso. Es lo mismo que estamos conversando: sufrir, padecer,
pero no para ganarse un favor, sino para caminar confiadamente en el premio de la gracia. No se trata de que tú vas a tener batallas tan intensas para alcanzar una salvación que ya se te fue entregada, sino que el apóstol Pablo hacía referencia a muchas persecuciones de aquel momento, sufrimientos, pero que nunca apartó su mirada de él, porque solamente con él es donde pudo haber encontrado paz y tranquilidad. Si estamos recibiendo una herencia incorruptible, una herencia que nadie puede quitarte y nadie puede apartarte de él, entonces es una herencia sin contaminación y una herencia que es eterna. Yo escribí por aquí que la ley de la gracia dice que si eres tomado como testamentario legítimo solo por creer. Así que mi amor, solo una cosa, creer y tener fe. Porque eso te va a llevar a ti a comprender que esa herencia que recibiste de parte de Dios es eterna y es bendita. Así que mis amados, yo les invito a que sigamos estudiando la palabra conforme al entendimiento y no verla desde una manera de condenación ni de super saiyajin, disculpe la expresión, sino que lo veamos como algo que te va a visitar, te va a transformar y te va a llevar a crecer dentro de las escrituras, así como Pablo enseñó a todos hombres y mujeres conforme a la palabra, sin agregarle, sin quitarle, solamente decir y ver que la suficiencia de Cristo es superior que cualquier pacto de hombre o cualquier actividad o cualquiera sacrificio humano que pueda creer que eso lo va a llevar a tener una revelación superior. Solamente créele a Él, mi amado. Cuando le creemos a Él, hay muchos que usan, te llevará a un siguiente nivel. Pero Pablo decía que era solamente proseguir la meta y alcanzar unas coronas incorruptibles, pero no una corona incorruptible de riqueza ni de prosperidad financiera, sino de unas coronas que te van a llevar a ti a comprender que lo que recibiste por gracia, lo das por gracia. Así que, mis amados, yo les invito y hoy esta enseñanza nos deje un entendimiento más claro de la herencia que hemos recibido, de esa herencia de parte del Señor como un regalo inmerecido. Vamos a estar orando por nuestra familia, por esa herencia que recibimos cada uno, por esa herencia que recibimos solamente por creerlo, y como dice la palabra, tú y tu casa le serviremos a Él, y si le servimos a Él, recibimos herencia no solamente para nosotros, sino para toda nuestra familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de todo, tanto nuestra familia natural como nuestra familia espiritual y nuestra familia de comunidad cristiana. Así que gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre, por este entendimiento, por esta enseñanza, que somos herederos tuyos, Señor, que todo nos pertenece por medio de Cristo, que todo lo que tú entregaste a Él, nos lo ofreciste a nosotros como un regalo, Padre Santo. Hoy recibimos esta herencia, Padre, como unos herederos llenos de tu amor y de tu gracia, aún sin merecerlo, Padre Santo, aún sin conocer que somos llenos de ti, estamos ahí abiertos para recibir tanto amor. Hoy, Padre Santo, todas esas personas que no conocen de ti, tú les vas a tocar su corazón de una manera apacible, para que entiendan que todos somos herederos por medio de Cristo y que todos recibimos una herencia incorruptible y llena de amor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sigamos en el entendimiento, lleno de fe y de gracia y sobre todo de la bondad y el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, esto ha sido nuestro devocional del día de hoy.
ADN de gracia y con el tema 11 herederos de Dios. Continuamos el día de mañana, así que la invitación es para la misma hora, 8:30 de Venezuela. Y bueno, empezó el mundial. Todos somos mundialistas hoy. No nos olvidemos que la enseñanza continúa y usemos este tiempo para acercarnos a las personas que están a nuestro alrededor, donde veamos un partido, ahí podemos predicar el mensaje, ahí podemos predicar salvación y podemos también disfrutar de esa alegría que es ver un partido. Ahora, imagínense cada partido como lo que hablaba el apóstol Pablo, de una manera de alcanzar la gloria, como ese atleta que alcanza la gloria, decía él. Así, véase usted en ese espejo y hágase esa pregunta: ¿cómo hace ese, aunque todos lo sabemos, ese futbolista para alcanzar ese nivel? No es porque se quede en su casa flojeando, sino es un entrenamiento y un discipulado continuo. Y así debemos ser todos nosotros como cristianos. Discipularse no significa que tengo yo 20 años, 30 años y ya me la sé toda, no. Es creerle y continuar, sobre todo en el amor de Dios. Así que sigamos avanzando, sigamos incluyendo en el amor y sobre todo dando gracias al Señor por todo y por cada una de las personas que colocan en nuestra vida y alrededor de nosotros. Por acá mi pastora, mi esposa, la directora de este programa, ella es la que da las pautas, el tiempo y bueno, ya me está haciendo señas. Saludos y bendiciones, el pastor Leonardo Ruiz de la Iglesia Misionera Impacto de Gracia Puerto de la Cruz, Venezuela. Feliz noche, amados. Ven incendiando